¿Y si todo lo que estás viviendo no es un castigo, sino una preparación divina? ¿Y si el silencio que sientes de Alá no es ausencia, sino entrenamiento para algo grande? Mira dentro de ti, esa herida que parece no cerrar, ese miedo que no entiendes, esa espera que te agota. Tal vez no son señales de abandono, sino el molde exacto del propósito que Alá está formando en ti. El Corán te recuerda una verdad que puede cambiarlo todo. No todo está perdido. A veces, Alá no responde de inmediato, no porque te haya olvidado, sino porque está fortaleciéndote para recibir algo que todavía no podrías sostener. ¿Cuántas veces pensaste, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué si intento hacer el bien, las puertas se cierran? Pero, ¿y si cada cierre es un llamado a mirar más alto? ¿Y si Alá, en su infinita sabiduría, te está moviendo del lugar donde tu alma se marchita hacia el lugar donde tu propósito florece? El Corán está lleno de historias así. Yusuf, traicionado; Musa, acorralado; Mariam, sola y juzgada. Todos pensaron que habían llegado al final, pero era solo el comienzo de algo más grande. Siente esta verdad: no todo lo que duele viene a destruirte. A veces, Alá permite que te rompas solo para dejar espacio a la luz. Cada pérdida, cada lágrima, cada noche sin respuesta está escrita con misericordia. Nada ocurre fuera del decreto de Alá, y en cada dificultad hay una promesa escondida. No llegaste aquí por casualidad. Tal vez Alá quiere recordarte algo que olvidaste en medio del ruido. Tu historia aún no ha terminado. Este mensaje no es un video, es una señal, una conversación entre tu alma cansada y la voz del Corán que te susurra: confía, no todo está perdido. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede hacerte entender que cada caída tenía un propósito, y que incluso en tus momentos más oscuros, Alá te estaba preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Respira profundo y di Bismillah. Este momento no es casualidad. Si estás aquí es porque Alá te trajo hasta esta palabra, hasta este instante, hasta este mensaje. Tal vez buscaste respuestas en todas partes, pero hoy el Corán quiere recordarte algo. No todo está perdido. Quizás Alá te está preparando para algo tan grande que todavía no puedes imaginarlo. Antes de seguir, escribe en los comentarios una declaración de fe. No para mí, sino para ti. Escribe: confío en el plan de Alá, incluso cuando no lo entiendo. Deja que tus palabras sean tu testimonio público de confianza. No todos se atreven, pero quienes lo hacen, eligen la fe sobre el miedo. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu me gusta como un acto de Sadaqa Jaria, porque cada vez que alguien escuche este mensaje gracias a ti, una chispa de esperanza nacerá en otro corazón. Así es como el bien se multiplica, silenciosamente, como la misericordia de Allah. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí no solo compartimos palabras, compartimos propósito, consuelo y fe. Recordamos juntos que cada lágrima tiene sentido y que incluso en el silencio, Alá escucha. Permanece conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás lo que Alá quiso mostrarte en todo este proceso. No te vayas. Lo que viene puede ser la respuesta que tu alma ha estado pidiendo en sus súplicas más silenciosas. El aire del desierto era espeso, inmóvil. La noche caía sobre las arenas como una promesa rota. Yusuf, el joven de corazón puro, miraba el horizonte sin entender por qué los rostros de sus propios hermanos se habían vuelto contra él. La traición duele más cuando viene de quien uno ama. Las manos que debían protegerlo lo arrojaron a un pozo oscuro, y el silencio de ese abismo fue su primera lección de fe. Imagina ese momento, el eco del agua, la soledad envolviendo su cuerpo, la oscuridad que parecía no tener fin. ¿Dónde está Alá cuando todo parece perdido?
¿Dónde está su misericordia cuando lo único que escuchas es el sonido de tu propia desesperación? Pero el Corán dice, tal vez odies algo, pero Alá ha puesto en ello un bien. 2:216. Esa línea es más que consuelo, es una llave. Lo que Yusuf no sabía es que el pozo no era el final, sino la puerta al propósito que Alá había escrito para él mucho antes de que naciera. ¿Cuántas veces tú también has sentido que caes en un pozo invisible? Nadie lo ve, pero estás ahí, atrapado entre el miedo y la duda. Sientes que las puertas se cierran una tras otra, que tu esfuerzo no sirve, que tu oración se pierde en el aire. Quizás crees que Alá está en silencio, pero ¿y si ese silencio es su manera de prepararte? ¿Y si lo que te duele tanto es, en realidad, una preparación divina para algo más grande? Porque quien fue arrojado a un pozo terminó gobernando un reino. Allá no necesita lógica para darte vuelta a la vida, solo necesita tu confianza. A veces no es el mundo el que se cierra, sino Alá quien te aparta de caminos que te habrían destruido. Lo que tú llamas rechazo puede ser protección. Lo que ves como pérdida puede ser misericordia, y cuando tu corazón susurra, no puedo más, el Corán responde con paciencia, espera, porque no todo está perdido. Yusuf esperó años. Pasó de la oscuridad del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión, y solo entonces a la grandeza. No hubo atajos, no hubo coincidencias, hubo preparación. Alá estaba moldeando su carácter, purificando su intención, fortaleciendo su alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pedido facilidad sin darte cuenta de que Alá te está enseñando a resistir? No es castigo, es crecimiento, no es abandono, es entrenamiento. Porque cuando el alma se rompe, el corazón se vuelve espacio para la luz. Allá no prepara a nadie para poco. Si hoy sientes que todo se derrumba, pregúntate, ¿y si Alá me está preparando para algo que aún no entiendo? Escribe en los comentarios, acepto el plan de Alá, incluso cuando no lo comprendo. Haz de esa frase tu declaración de fe. No para los demás, sino para ti mismo. Que cada letra sea una semilla de confianza plantada en tu corazón. Y si te cuesta creer, escríbelo igual. Porque a veces escribirlo es el primer paso para sentirlo. No todos lo harán. Algunos seguirán buscando razones humanas para entender la sabiduría divina, pero quienes se atrevan a escribirlo estarán diciendo con el alma, ya no lucho contra el decreto de mi Señor, confío en Él incluso cuando todo parece perdido. Yusuf pasó noches enteras en la oscuridad de la prisión, con el eco de cadenas y suspiros ajenos como única compañía. Cada día se parecía al anterior, pero su corazón no se llenó de odio. ¿Por qué? Porque sabía que Alá no lo había olvidado. En cada piedra fría, en cada silencio, en cada lágrima que no tenía testigo, había un propósito. Lo que parecía una demora era, en realidad, una siembra. Mientras el mundo dormía, Alá trabajaba en secreto. Así es su manera. No te explica, te transforma. No te dice cuándo, pero te prepara para el momento en que el cuándo llegue. El pozo y la cárcel no fueron castigos, fueron el taller donde Alá forjó su fuerza. Yusuf no solo fue liberado, fue elevado. Porque cuando Alá decide levantarte, ninguna mano humana puede mantenerte abajo. Piensa en eso. Tal vez estás en tu propia prisión. Un matrimonio roto, un sueño estancado, una ansiedad que no cesa, una pérdida que no entiendes. Sientes que todo se cerró, que la vida dejó de avanzar. Pero ¿y si ese aparente final es el principio de algo grande que Alá está escribiendo para ti? Cada cierre puede ser una preparación divina. A veces, Alá te quita lo que creías necesitar para darte lo que realmente te hará libre. Y cuando tu alma aprende a confiar en Él, incluso en la oscuridad, algo cambia dentro de ti. Dejas de pedir que termine la prueba y comienzas a pedir sabiduría para entenderla. Cuando el Corán dice, tal vez odies algo,
pero Alá ha puesto en ello un bien. No es una frase poética, es una promesa. Significa que hay bien escondido incluso en lo que duele, incluso en lo que parece injusto. ¿Cuántas veces has mirado atrás y has agradecido por cosas que en su momento te rompieron? Eso es sabiduría retrospectiva. Pero Allah te invita a tener fe en presente, no en pasado, a creer que el bien ya está ahí, aunque no lo veas todavía. Imagina la escena en la que Yusuf sale de prisión. Después de años de espera, es llamado por el rey para interpretar un sueño. En un instante su destino cambia. Nadie podría haberlo planeado. No fue suerte, fue decreto. Alá no llega tarde. Él te encuentra exactamente en el momento en que tu alma está lista para sostener la bendición. Antes, habría sido demasiado pronto. Y cuando llega, lo hace con tal perfección que todo lo anterior cobra sentido. Así es como Alá convierte lo que parecía pérdida en propósito. Escribe en los comentarios: confío en la sabiduría de Alá, incluso cuando no entiendo su silencio. No todos comprenderán lo que significa, pero quien lo escriba estará declarando algo inmenso, que su fe no depende de las circunstancias. Esa es la fe que Yusuf tuvo cuando no había salida visible. Esa es la fe que convierte la oscuridad en escuela y la caída en preparación. Si hoy estás cansado, si sientes que tus oraciones no cambian nada, si te preguntas si Alá te escucha, recuerda esto: no todo lo bueno llega envuelto en alegría. A veces llega en forma de prueba. Y si Alá te está probando, es porque aún confía en ti. Él no invierte su tiempo en corazones vacíos. Él pule las almas que serán usadas para algo grande. El viento del desierto cambia sin aviso, como cambia el destino de quien confía. Cuando Yusuf finalmente fue liberado, no volvió al pozo ni a la prisión. Volvió a un propósito. Cada lágrima se convirtió en sabiduría, cada injusticia en preparación. No fue rescatado para ser el mismo, fue transformado para guiar. Y eso es lo que Alá hace con quienes soportan el silencio con paciencia. Los eleva, les da voz donde antes hubo llanto, les da visión donde antes hubo oscuridad. Tú también has sido llamado a esa transformación. Alá no te ha olvidado. Él ve lo que los demás no ven, tus noches sin sueño, tus súplicas que nadie escucha, tu lucha por mantener la fe. Lo que para el mundo es debilidad, para Él es fortaleza. Cada vez que te negaste a rendirte, cada vez que dijiste Alhamdulillah entre lágrimas, estabas construyendo la misma fuerza que hizo de Yusuf un líder. Porque el liderazgo espiritual nace del dolor que se entrega a Alá, no del éxito que el mundo aplaude. El Corán no nos cuenta su historia para entretenernos, sino para recordarnos que la paciencia tiene final feliz. No un final como los de las películas, sino uno eterno, la paz interior. Cuando aceptas el plan de Alá, el miedo pierde poder. No significa que dejes de sentir, significa que empiezas a entender. El sabr no es silencio pasivo, es resistencia consciente, es decir, no sé por qué, pero sé con quién. Esa frase cambia todo. Escribe en los comentarios: no temo la espera, confío en Alá. Y mientras lo haces, piensa en lo que estás entregando. Esa frase no es simple texto, es un acto de liberación. Estás renunciando al control que nunca tuviste para descansar en la voluntad que nunca falla. A veces, lo que parece un final sin salida es el punto exacto donde Alá decide comenzar su milagro. Mira tu vida como un mapa trazado por una mano que nunca se equivoca. El pozo, la prisión, la traición, todo fue parte del viaje de Yusuf hacia su propósito. No hubo un paso fuera del plan, y tú tampoco estás fuera del plan. Lo que hoy sientes como ruina puede ser la base sobre la que Alá construirá algo inmenso, pero Él no puede elevarte si aún estás aferrado a lo que te hunde. Por eso a veces te quita, no para castigarte, sino para abrir espacio. Recuerda esto: Alá no necesita explicarte lo que está haciendo para que confíes en Él.
te pide fe, no entendimiento. El Corán te recuerda que no todo está perdido, incluso cuando parece que sí. Si estás respirando, hay propósito. Si aún puedes decir la ilaha illa Allah, hay esperanza. Si tu corazón late es porque Allah todavía quiere trabajar en ti. No subestimes lo que Él puede hacer con una vida rota. Yusuf fue traicionado, olvidado, humillado, pero en el momento menos esperado, Allah cambió su destino frente a los ojos de quienes lo despreciaron. Así también puede hacerlo contigo. Escribe en los comentarios: creo en el decreto de Allah, aunque no lo entienda. Y mientras lo haces, recuerda, las palabras tienen poder cuando nacen del corazón. Que este comentario sea tu dua escrita, tu manera de decirle a Allah: no entiendo, pero confío. El silencio de Allah no es rechazo, es respuesta diferida. Lo que Él prepara lleva tiempo porque lo que viene no es pequeño. Y si la preparación es larga, es porque la misión será grande. Cada vez que la vida te cierre una puerta, recuerda que Yusuf también vio cerrarse todas. Ninguna se abrió por fuerza humana, todas se abrieron por decreto divino. Lo que hoy te hiere, mañana será el testimonio de tu crecimiento. Alá no te promete ausencia de dolor, te promete sentido. No todo lo perdido está perdido si te lleva de vuelta a Él. Así como el pozo llevó a Yusuf a su propósito, tu dificultad puede ser el camino que Alá eligió para purificarte y elevarte. Hay una belleza secreta en las pruebas. Te vacían de todo lo falso para llenarte solo de fe. Cada lágrima que derramas tiene un peso en el mundo invisible. Ninguna súplica es ignorada, ningún esfuerzo se desperdicia. Cuando parece que Alá está en silencio, es porque está escribiendo algo más grande que tus palabras. Lo invisible no es ausencia, es trabajo celestial. Así que cuando la vida parezca cerrarte todas las puertas, no golpees con desesperación. Inclina tu corazón y di: Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Allah es suficiente y Él cuida mejor que nadie. Escribe en los comentarios: Alá me está preparando para algo que aún no comprendo, pero confío en su promesa. Y si sientes que esta historia te habló, quédate, porque lo que viene a continuación revelará un detalle del Corán que pocas personas conocen. Y cuando lo escuches, entenderás por qué cada caída tenía sentido. El sonido del mar golpeando las rocas era el mismo que el del miedo dentro del pecho. Musa estaba frente a lo imposible. Detrás de él, el ejército del faraón. Frente a él, un mar infinito. No había salida. La arena temblaba bajo los cascos de los caballos y el viento traía gritos de guerra. El pueblo que lo seguía lloraba, gritaba, se rendía. Nos alcanzarán, Musa, no hay escape. En ese instante, todo lo que parecía esperanza se desvaneció. ¿Qué haces cuando la fe se enfrenta a la lógica? ¿Qué haces cuando Allah te lleva hasta un punto en el que o confías o te hundes? Y entonces, con el mar frente a sus ojos y el miedo desgarrando el alma, Musa pronunció las palabras que cambiaron el destino. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Surah Ash-Shuara 26:62. No había señales, no había garantías, solo fe, y esa fe fue suficiente para que Allah dividiera el mar. Esa escena no es solo historia, es un espejo, porque tú también has estado frente a tu propio mar. Lo llamas ansiedad, fracaso, pérdida, soledad. Lo ves como un muro, pero Allah lo ve como un camino que aún no ha abierto. ¿Cuántas veces te has detenido justo antes del milagro? ¿Cuántas veces has creído que era el final cuando en realidad era la preparación para algo más grande? El Corán te recuerda que no todo está perdido, incluso cuando los faraones modernos, la presión, la duda, el miedo, te persiguen. Porque si Allah estuvo con Musa, también está contigo. Hay momentos en los que Allah no cambia las circunstancias, sino tu corazón dentro de ellas. Y cuando tu corazón cambia, lo imposible se vuelve pequeño. El mar no se abrió hasta que Musa dio el paso.
La fe no es esperar ver el camino, es avanzar cuando solo ves el agua. Quizás eso es lo que Alá está pidiendo de ti hoy, un paso, no en la dirección de lo fácil, sino en la dirección de la confianza. Porque la fe sin acción no es fe, es esperanza vacía. Alá no abre mares para quienes dudan de su promesa, los abre para quienes caminan hacia Él, incluso temblando. Si sientes que has hecho todo y nada funciona, recuerda esto. No es tu esfuerzo el que abre el mar, es tu entrega. Musa no tenía poder sobre el agua, pero tenía entrega sobre su corazón. Su confianza fue la llave que Alá usó para manifestar el milagro, y lo mismo puede pasar contigo. Cuando digas con certeza, mi Señor está conmigo, los mares que hoy te paralizan comenzarán a dividirse. No lo verás al principio, pero lo sentirás. La calma después del caos, la claridad después del miedo. Escribe en los comentarios, caminaré con fe, aunque el mar aún no se abra. Que esa frase sea tu declaración frente al miedo. Escríbela con el corazón. No todos lo harán, porque no todos están dispuestos a dar el paso. Algunos esperarán que el mar se abra para recién creer. Pero los que creen antes del milagro son los que Alá usa para mostrar su poder. Sé uno de ellos, y mientras lees esto pregúntate, ¿qué mar tienes frente a ti? ¿Cuál es tu faraón? ¿Qué voz te dice que no hay salida? El miedo siempre gritará más fuerte justo antes del milagro. Así fue con Musa. El ejército estaba más cerca que nunca cuando Alá le ordenó golpear el mar. Y cuando lo hizo, el agua se alzó como montañas y el camino apareció donde antes había solo profundidad. Ese es el poder del decreto divino. Alá no necesita modificar las leyes de la naturaleza para salvarte, solo necesita tu confianza completa. El problema no es el mar, el problema es que dudas del plan. ¿Y si Alá te llevó justo ahí para mostrarte que Él es capaz de lo imposible? Si el camino hubiera estado seco desde el inicio, nadie habría visto el milagro. A veces Alá te coloca frente al mar para que seas testigo de su poder, no del tuyo. Lo que parece límite es en realidad escenario. Y cuando el agua se separa, entiendes que cada paso que diste con miedo fue contado, y cada lágrima que derramaste fue recogida. El Corán no cuenta esta historia para hablar de Moisés, sino para recordarte que el mismo Alá que partió el mar sigue gobernando tu vida, que no todo está perdido, aunque el agua te llegue al cuello, que el milagro siempre ocurre después del sabr, no antes, y que cuando dices, mi Señor está conmigo, el universo entero se reordena. Escribe en los comentarios, confío en Alá incluso cuando no veo el camino. Escríbelo si estás frente a tu propio mar, porque tal vez ese acto de fe, esa frase escrita entre lágrimas, sea el paso que Alá está esperando para abrir tu camino. No lo sabes, pero Él sí. Piensa en esto. Si el mar se abrió en el último segundo, ¿qué te hace pensar que tu liberación no puede llegar de la misma forma? Tal vez Alá solo está esperando que su nombre salga de tu boca con verdadera confianza. Cada respiro es una oportunidad para repetir, Hasbi Alá wa ni'mal wakil, Alá es suficiente para mí. El milagro de Musa no fue solo el mar dividido, fue su corazón tranquilo mientras todos temblaban. Esa calma es el verdadero signo del tawakkul, de la confianza total. Cuando la tengas, no habrá ejército ni océano que te detenga. Y mientras el pueblo cruzaba, el sonido del agua se convirtió en una canción de esperanza. Así será contigo. Cuando mires atrás, el miedo que hoy te paraliza será la historia que cuentes con gratitud, porque cada ola que pensabas que te hundiría será testigo de tu liberación. Alá no solo salva, enseña, no solo abre mares, abre corazones. Escribe en los comentarios, seguiré caminando porque mi Señor está conmigo, y siente lo que esas palabras provocan dentro de ti. Esa paz que llega no es casualidad, es señal de que Alá está respondiendo.
de que no todo está perdido, de que incluso en lo imposible, Él tiene el control. Y mientras el eco del mar se apaga, recuerda, no fue el bastón lo que abrió el camino, fue la fe. No fue la fuerza, fue la rendición. No fue el final, fue el comienzo. Lo mismo puede suceder contigo, porque Allah sigue siendo el mismo y su poder no cambia. Maryam estaba sola. El silencio del desierto la envolvía como un manto pesado, y su cuerpo temblaba entre el dolor físico y el miedo espiritual. No había nadie, no una mano que la sostuviera, no una voz que la consolara, solo el eco del viento y el latido de su corazón acelerado. En aquel momento, cuando la vida parecía una carga demasiado grande, ella se apoyó en la palmera y deseó desaparecer. En medio de su soledad, su corazón gritó lo que muchos han sentido. ¿Por qué, Alá? ¿Por qué tengo que pasar esto sola? Pero entonces, una voz descendió desde lo alto. No te entristezcas, tu Señor ha hecho fluir un arroyo bajo ti. Surah Maryam 19:24. Esa no era solo una respuesta divina, era una caricia del cielo. En el lugar donde todo parecía seco, Alá hizo brotar agua. En el momento en que el miedo la rodeaba, Él envió consuelo. Esa escena no pertenece solo al pasado. Es la historia de cada alma que siente el peso de la soledad. Tal vez no estás bajo una palmera, pero estás en una habitación vacía. Tal vez no estás dando a luz, pero estás intentando sostener algo que duele demasiado. Tal vez nadie lo sabe, pero hay noches en las que el silencio de tu corazón grita, y en ese silencio Alá te está observando, esperando que escuches lo que Él le dijo a Maryam. No te entristezcas, porque aunque no lo veas, hay un arroyo fluyendo bajo ti. La soledad puede hacerte dudar de tu valor. Te hace pensar que si nadie te busca, es porque no vales, que si nadie te escucha, es porque no importas. Pero el Corán enseña lo contrario. Alá eligió a Maryam precisamente en su soledad. Él no necesitó público, ni compañía, ni ruido. Solo necesitó su fe. Y quizás por eso te apartó también a ti, para enseñarte que la compañía más poderosa no es humana, sino divina. A veces, Alá te separa del mundo para que escuches su voz sin interferencias. Lo que sientes como rechazo es, en realidad, una invitación a la intimidad con tu Creador. Piensa en eso. Maryam, una mujer pura y elegida, fue incomprendida, señalada y dejada sola. Y aún así, Alá la defendió, la sostuvo y la honró con uno de los milagros más grandes jamás concedidos. Si Alá no la abandonó, ¿por qué habría de hacerlo contigo? Él no cambia. Su misericordia no se agota. Tu soledad no es castigo, es una cita con aquel que escucha tus pensamientos antes de que los pronuncies. Respira profundo. Permítete sentir esta verdad. No estás solo. No lo estuviste nunca. Cuando lloraste en silencio, cuando nadie respondió tus mensajes, cuando te preguntaste si tu presencia importaba, Alá estuvo ahí. Lo que tú llamas vacío, Él lo llama espacio para su amor. Lo que tú llamas abandono, Él lo llama preparación. Y si el Corán te recuerda que no todo está perdido, es porque en tu silencio Él está construyendo algo grande. Escribe en los comentarios: Alá está conmigo, incluso en mi soledad. Escríbelo como un acto de fe, no de certeza. No tienes que sentirlo todavía para declararlo. A veces el alma necesita escuchar lo que la boca pronuncia. Esa frase no es solo letras, es un testimonio. Cuando la escribas, estás afirmando ante el mundo que tu dolor no te separa de Alá, te acerca más a Él. En los momentos más solitarios de la vida, es fácil creer que la fe desaparece, pero la fe no se va, se esconde detrás de la tristeza, esperando que la llames. Así como Maryam fue llamada a no temer, tú también lo eres. Alá no necesita multitudes para actuar, solo corazones sinceros que digan: estoy cansado, pero confío. Esa confianza, pequeña como una semilla, puede hacer brotar un arroyo bajo la arena seca de tu alma.
Cuando Mariam sostuvo a su hijo en brazos y enfrentó las miradas acusadoras, no necesitó defenderse. Alá la defendió. El niño habló. El milagro habló. Alá hizo que la verdad saliera de lo que parecía debilidad. ¿Y si eso mismo está pasando contigo? ¿Y si lo que crees que te está rompiendo es lo que Alá usará para demostrar su poder? A veces, el milagro no está en que las cosas cambien, sino en que tú cambies dentro de ellas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y comparte este mensaje. Tal vez alguien en algún rincón del mundo necesita recordar que Alá también está con él, que la soledad no es el final, sino el principio de una conexión más profunda. Tu gesto puede ser la chispa que encienda esperanza en otro corazón. Y mientras lees esto, recuerda, Mariam no sabía que su historia sería contada por siglos. Tú tampoco sabes lo que Alá está haciendo con la tuya. Cada lágrima, cada noche, cada silencio, todo forma parte del mismo plan. Un plan en el que nada se pierde, nada es en vano. Incluso el vacío tiene propósito. Escribe en los comentarios, aunque me sienta solo, confío en el plan de Alá. Deja que tu corazón lo repita una y otra vez. Porque el alma se fortalece cuando recuerda a su Creador. Porque el Corán no es un libro del pasado. Es una carta viva que sigue respondiendo a tus dolores presentes. Y si alguna vez dudas, recuerda las palabras. No te entristezcas. Tu Señor ha hecho fluir un arroyo bajo ti. Si Alá puede hacer brotar agua donde no hay vida, también puede hacer brotar esperanza donde creías que solo había vacío. Si este mensaje resonó contigo, deja tu like y compártelo. No para mí, sino para que el mensaje llegue a quien está llorando en silencio, a quien cree que Alá lo olvidó. Que esta sea tu forma de decir, no estás solo, Alá también te ve. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás bajo esa palmera, el sol cayendo, el peso del mundo sobre tus hombros, y escucha esa voz suave que no viene del exterior, sino del interior de tu alma. No te entristezcas. Esa es la voz de Alá, recordándote que incluso en el silencio más profundo, Él sigue hablándote. La noche era larga y la casa estaba en silencio, pero el corazón de Zacarías no. Aquel profeta de manos cansadas y barba blanca se levantaba cuando la ciudad dormía y hablaba con su Señor en voz baja, como quien conversa con un amigo íntimo que no traiciona. Llevaba años pidiendo un hijo, no por vanidad, no por capricho, sino por miedo a que la fe se diluyera cuando sus pasos ya no dejaran huella. Miraba sus manos temblar, sentía el peso de la edad en los huesos, y aún así elevaba las palmas. Nadie lo escuchaba, excepto aquel que escucha incluso cuando las palabras no salen. Y una noche, quebrado por dentro y firme por fuera, confesó su verdad más humana, la verdad que el Corán preservó para siempre. Dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza encaneció, y jamás, Señor mío, he quedado decepcionado al invocarte. Sura Mariam 19:4. Esa súplica, mezcla de cansancio y confianza, es el retrato de todos los que oran durante años y sienten que el cielo guarda silencio. ¿Cuántas veces hiciste lo mismo? No para exhibirte, sino porque el alma te lo pidió. Oraste de madrugada, con el cuarto a oscuras y la esperanza pequeña, y saliste a la mañana siguiente con el mismo vacío. Y te preguntaste si Alá seguía ahí, si de verdad te estaba preparando para algo grande, o si era solo una idea para consolarte. El Corán no nos oculta la demora. La demora existe. No todo llega cuando lo pides, ni siquiera cuando lloras. Pero la demora no es negación, es molde. La súplica prolongada pule la intención. Separa el deseo puro del deseo que todavía busca miradas ajenas. La súplica prolongada convierte la lengua en puente y el corazón en morada. Por eso el Corán te recuerda que no todo está perdido cuando tarda, porque la tardanza misma puede ser el regalo oculto. Alá, que no necesita tiempo para crear, utiliza el tiempo para educar. Y si sientes que tu súplica no avanza,
Tal vez es tu interior el que está avanzando, aunque tú no lo veas. Zacarías no pedía para sí solo, pedía continuidad de luz, y esa intención, limpia como agua de manantial, siguió fluyendo hasta que el decreto descendió. La sensación de silencio divino es una de las pruebas más duras. No es un enemigo externo que puedas enfrentar, es una sombra que se sienta en tu pecho. Te preguntas si hiciste algo mal, si tus pecados bloquearon el cielo, si tu fe es débil. Y el susurro venenoso del desánimo te dice que abandones, que te conformes con el ruido de la vida y dejes la súplica para quienes nacen con suerte. Pero mira el ejemplo del profeta anciano. En lugar de abandonar, afinó su súplica. No exigió, expuso, no reclamó, recordó, reconoció su fragilidad y, al hacerlo, confesó que necesitaba a Alá más que la propia respuesta. Ahí hay un secreto que pocas personas entienden. La súplica que abre puertas no es la que aprieta los dientes para obligar al cielo, es la que abre el pecho para que el cielo entre. Tal vez llevas años pidiendo lo mismo: salud, reconciliación, hijos, trabajo, claridad, perdón, paz. Y cada amín que pronuncias parece perderse en el aire. Te preguntas si estás siendo castigado. Te preguntas si ya pediste demasiado. Te preguntas si mereces que te respondan. Y sin embargo, en medio de ese remolino de preguntas, el Corán trae una certeza. Jamás he quedado decepcionado al invocarte. No es un eslogan, es un registro. Un profeta cansado diciendo que nunca fue decepcionado, aunque tardó. Si él puede decirlo, tú también puedes aprender a decirlo. No todo está perdido cuando el tiempo se alarga. A veces el tiempo largo es el que hace que la bendición, cuando llegue, no te destruya por dentro. Porque la bendición sin alma madura se convierte en idolatría del don, no del dador. A la mitad del camino aparece la reviravolta. Alá responde no cuando la lógica dice sí, sino cuando tu corazón aprende a rendirse. Fue entonces cuando los ángeles llamaron a Zacarías desde el santuario con la buena nueva de Yahya, un hijo pureza. La respuesta vino con nombre, con identidad, con misión. No fue cualquier hijo, fue el que encajaba en el propósito por el que el profeta había estado suplicando. Eso también es parte del decreto de Alá. Él no te responde con migajas, te responde con precisión. Y si no ha llegado lo que pides, tal vez es porque lo que estás pidiendo todavía no tiene la forma exacta que tu misión requiere. Y si Alá te está preparando para algo que exige otra medida de paciencia, otro músculo de confianza, otra piel para soportar la luz, no se trata de idealizar la espera. La espera duele. La espera te deja sin aire algunas noches. La espera hace más lentos tus días y más pesadas tus manos. Pero la espera de quien confía no es una tortura, es una escuela. Y como toda escuela, tiene examen. El examen es este: seguir suplicando cuando no ves señales. Ahí nace el sabr, no el aguantar por aguantar, sino la paciencia intencional, la que dice: mi Señor está trabajando, yo seguiré tocando su puerta. Porque aun si tu petición precisa no forma parte de tu historia, cada súplica sincera se convierte en luz para tu interior. Ninguna se desperdicia, ninguna cae al vacío. La respuesta de Alá no siempre se nota en tus manos, a veces se nota en quién te has vuelto mientras pedías. Piensa en tu súplica como en una semilla. Hay semillas que brotan en días y otras que necesitan inviernos. Si desentierras la semilla todos los días para ver si ya germinó, la matas. Si te rindes al primer invierno, pierdes la primavera. Si confías en el jardinero, el tiempo deja de ser tu enemigo. Y si Alá, el más sabio, te está guardando de una respuesta temprana que te habría herido, y si lo que llamas tardanza es, en realidad, la forma en que Él te está protegiendo y tejiendo conexiones invisibles que solo verás después. El Corán está lleno de hilos invisibles que solo se entienden al final de la historia. La tuya no es distinta. Ahora, baja la guardia un segundo y hazte preguntas incómodas.
de esas que abren puertas. ¿Será que confundes silencio con rechazo? ¿Será que tu fe pide milagros inmediatos porque el mundo te enseñó velocidad, pero el Corán te enseña profundidad? ¿Será que lo que Alá quiere darte es más grande que tu petición literal y por eso te está entrenando para sostenerlo? No todo lo que pides es lo que necesitas y no todo lo que necesitas es lo que pides. El tawakkul no es insistir hasta obligar, es insistir hasta rendirse con amor. Si alguna vez sentiste vergüenza de seguir pidiendo, recuerda a Zacarías. La vergüenza no viene de Allah. Allah honra al suplicante, al que se quiebra en la alfombra y admite, no puedo solo. Ese reconocimiento es noble. Ante los ojos del mundo puede parecer debilidad. Ante los ojos del misericordioso es cercanía. Allah ama al que insiste, al que golpea la misma puerta con humildad, al que regresa aunque ayer se sintió vacío. ¿No acaso seguimos comiendo cada día aunque hayamos comido ayer? La súplica es alimento del corazón. La necesitas todos los días. No porque Allah se olvide, sino porque tú te olvidas. Llegados aquí, quiero que revises la raíz de tu petición. Si pides para demostrar algo a alguien, hay ruido. Si pides para competir, hay sombra. Si pides por miedo a perder estatus, hay ego. Si pides para que el bien de Allah sea visto en ti y a través de ti, la súplica se despeja, se vuelve vertical. Así fue con Zacarías. Pedía por luz, no por orgullo, y la luz llegó. ¿Y si limpias tu súplica esta noche? ¿Y si la reduces a lo esencial? Señor mío, dame lo que me acerque a ti, y aparta de mí lo que me aleje, aunque todavía lo desee. Esa súplica siempre encuentra un camino. Hay otra capa. La súplica no es solo pedir, es escuchar, hablar a Allah y luego permanecer unos segundos en silencio, permitiendo que el corazón sienta la respuesta que aún no ve. Esa micropausa, pequeña y sagrada, es un lenguaje. El Corán responde con ecos, versículos que aparecen en tu memoria, señales discretas en los días comunes, tranquilidad sin explicación. La paz que desciende sin que nada cambie por fuera es una respuesta, y esa paz te prepara para sostener lo que vendrá después. Porque sí, Allah te está preparando para algo grande cuando te enseña a vivir sin certezas externas y con certezas internas. Cuando la respuesta llegó a Zacarías, llegó con una instrucción paradójica: guardar silencio por 3 días, salvo por el recuerdo. Como si Alá le dijera, antes de anunciar lo que he decretado, saborea mi cercanía. Esa es la reviravolta que casi nadie espera. A veces te responden y te piden silencio, para que no conviertas el regalo en espectáculo. No todo milagro es para ser gritado. Algunos son para ser sostenidos con gratitud secreta. En un mundo que todo lo muestra, Alá sigue trabajando en lo oculto. Y el corazón que entiende esto es un corazón protegido. Tal vez el milagro que estás esperando no tiene la forma de lo que imaginas. Tal vez el milagro es volver a dormir en paz. Tal vez es perdonar a quien creías imposible. Tal vez es dejar una adicción. Tal vez es recuperar el deseo de vivir. Tal vez es poder pronunciar Alhamdulillah desde un lugar honesto. El Corán te recuerda que no todo está perdido cuando el milagro es silencioso, cuando la respuesta se traduce en calma. Y esa calma, te lo aseguro, no es cualquiera. Es la señal de que Allah ya empezó a mover lo que pediste, aunque tus ojos no hayan notado nada. Y para quien susurra, he pedido años, y si no llega, la respuesta es doble. 1. No hay súplica que se pierda. O llega lo que pediste, o llega algo mejor para tu alma, o se quita de ti un mal que ignorabas, o se te reserva para un día en el que la necesidad no tendrá comparación. 2. La súplica nunca es tiempo muerto. Es el tiempo en el que tu identidad se alinea con tu propósito. Pides, te vacías, te llenas, y en esa respiración del alma te haces apto para recibir sin perderte. ¿Y si tu identidad aún se está armando? ¿Y si Allah está ajustando piezas que ni sabías que existían?
La demora es cirugía espiritual, y como toda cirugía, ocurre por dentro. Cuando la ansiedad te empuje a dejarlo, practica este pequeño acto. Reduce la súplica a una línea que te quepa siempre en la boca y en el pecho. Señor mío, tú eres suficiente para mí. Repite hasta que la mente se canse y el corazón tome el relevo. Repite hasta que el miedo se aburra de visitar un lugar donde siempre encuentra luz. Repite hasta que el sueño regrese y la mañana te encuentre menos roto. No todo es de golpe. Hay milagros que se construyen a ritmo de zikr. Escribe en los comentarios: seguiré suplicando aunque no vea señales, porque confío en la misericordia de Alá. Que sea tu declaración pública, no una consigna vacía, sino un acto de fe consciente. Algunos te dirán que es ingenuo, que la vida es práctica, que hay que pasar página. Responde con tu ejemplo. La mayor práctica es poner el corazón en manos del Creador y caminar. Que esa frase sea la prueba de que no claudicas ante el ruido. Si has leído hasta aquí, ya intuyes lo que viene. Cuando el alma aprende a confiar en el silencio deja de asustar. Empieza a ser un espacio habitable, una sala de espera con ventanas al cielo. Y en esa sala de espera los minutos no se desperdician, se santifican. Quien aprende a estar ahí, aprende a reconocer las pequeñas pistas de Allah en el día a día. Una conversación que aporta claridad, un versículo que aparece por casualidad, una puerta que no se abre y te protege. No todo portazo es maldición. Algunos son misericordia pura. Te dejo con este desafío interno que separa a los impacientes de los que serán confiados con misiones mayores. Eres capaz de agradecer por una respuesta que aún no ves. Eres capaz de decir Alhamdulillah por la manera en que Allah te está preparando, aunque no haya noticias externas. Eres capaz de creer que en su sabiduría no todo está perdido, incluso cuando la noche no se acorta. Si puedes, estás listo para sostener lo que pides. Y si aún no puedes, sigue pidiéndolo. La capacidad de agradecer por adelantado es también un regalo que se pide. Cuando cierres los ojos esta noche y el cuarto se quede en silencio, imagina a Zacarías, anciano y firme, diciendo con voz suave: jamás he quedado decepcionado al invocarte. Repite su frase, hazla tuya, y deja que el eco se grabe en tu interior, porque aunque el mundo te apure, Alá no se retrasa. Y cuando decidas responder, entenderás por qué cada minuto de espera valió la pena y por qué cada súplica que creías perdida fue, en realidad, el hilo que unió tu corazón al cielo con la fuerza suficiente para sostener lo que viene. Algo grande, sí, no como lo imaginas, sino como lo necesitas. Y cuando llegue, sabrás que siempre estuviste siendo preparado. Ayub estaba en la tierra, solo, recostado sobre el polvo. Su piel ardía de dolor, su cuerpo entero era una herida abierta. Las voces que antes lo alababan ahora se habían ido. Los que lo llamaban bendecido lo llamaban maldito. Su esposa, cansada de verlo sufrir, lo miraba con impotencia y lágrimas que ya no sabían caer. Lo había perdido todo: sus hijos, su riqueza, su salud. El mundo entero parecía haberse cerrado sobre él, y aún así, en medio de aquella ruina absoluta, Ayub no maldijo su destino, no preguntó ¿por qué yo?, ni se rebeló. Sus labios secos pronunciaron las palabras que solo quienes conocen el fondo del dolor pueden entender. El perjuicio me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Sura Al-Anbiya 21:83. No exigió alivio, no exigió explicación. Solo confesó su debilidad y recordó la misericordia de su Señor. Esa fue su súplica, corta, pura y suficiente. Y entonces el Corán dice: en verdad, la dificultad será seguida por la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. No quizás, no si haces todo bien, sino será. Es promesa divina. Lo que hoy duele, lo que hoy te arrebata el aire, será seguido por alivio.
Pero lo que no te dicen es que ese alivio no siempre llega como lo imaginas. Ayub no recibió de vuelta a los mismos hijos ni el mismo cuerpo. Recibió algo más profundo, la restauración del alma. Alá le devolvió el doble, pero solo después de que él aprendió a vivir sin reclamar. Esa historia no está ahí para inspirarte de lejos. Está ahí porque tú también conoces esa sensación, cuando pierdes lo que más amabas y la vida se rompe en 1000 pedazos. Cuando miras al cielo y ya no sabes si tus oraciones suben o solo rebotan contra el techo. Cuando los días se vuelven una repetición de ausencia. Cuando tu alma se pregunta si Alá sigue contigo. Y sin embargo, el Corán te recuerda que no todo está perdido. Que incluso cuando crees que la vida te ha vaciado, Alá te está preparando para llenarte de otra manera. El duelo es un lenguaje que el mundo no sabe hablar. Todos quieren consolarte rápido, decirte que sigas, que mires hacia adelante, que todo pasa. Pero no todo pasa. Hay cosas que se transforman, no desaparecen. La pérdida se queda contigo, pero cambia de forma. Ayub no fingió que no dolía, no escondió su llanto, pero eligió no dejar que el dolor se convirtiera en resentimiento. Y ahí está la lección que casi nadie entiende. La fe no te libra del dolor, te enseña a no perderte dentro de él. ¿Y si Alá te está enseñando a través de esa pérdida algo que no podrías aprender de otro modo? ¿Y si te está limpiando de un apego que te hacía dependiente de lo temporal para darte algo eterno? ¿Y si el corazón roto que tienes es la señal de que estás siendo moldeado para recibir una forma de amor más pura, más libre, más conectada a Él? Alá no quita sin intención, y cuando quita es porque va a reemplazar con algo que no se pudre con el tiempo. Piensa en esto, el dolor de Ayub no fue castigo, fue elevación. Cada llaga, cada noche en vela, cada mirada perdida fue un escalón hacia una fe más pura. Alá podría haberlo sanado en el primer día, pero eligió dejarlo en ese proceso porque había algo que debía florecer dentro del sufrimiento. La paciencia absoluta, sabr. Esa palabra que no significa aguantar sin sentir, sino confiar mientras sientes. El sabr no borra el dolor, lo transforma, no apaga el llanto, lo dirige hacia el cielo. Tal vez tú también estás siendo probado en tu paciencia. Tal vez la pérdida que viviste, esa persona que se fue, ese sueño que no se cumplió, ese proyecto que colapsó, no fue un final, sino un entrenamiento. Alá no castiga a quien ama, lo prepara, pero el mundo moderno te enseña lo contrario, que el sufrimiento es fallo, que si duele, algo está mal. Y sin embargo, el Corán lo dice sin rodeos. Con la dificultad viene la facilidad. No después, en el mismo instante en que el dolor nace, la facilidad ya existe, aunque no la veas. Lo que diferencia a quien confía de quien se desespera no es la ausencia de dolor, sino la dirección de la mirada. Si miras la pérdida desde la herida, solo verás oscuridad. Si la miras desde la fe, verás proceso. Y si miras desde la confianza, verás promesa. Ayub entendió eso. Por eso, cuando todo desapareció, su fe no desapareció con ello. Porque quien tiene a Alá nunca pierde todo. Escribe en los comentarios: con la dificultad viene la facilidad. Confío en Alá. Escríbelo si alguna vez perdiste algo o a alguien y creíste que tu vida se había detenido. Escríbelo si aún duele. Escríbelo como un acto de fe, aunque las lágrimas aún caigan. Porque el acto de declarar tu confianza en medio del dolor tiene un poder que las palabras comunes no alcanzan. El duelo puede volverse un puente hacia Alá si dejas que lo sea, porque la pérdida vacía tus manos para que puedas recibir lo que no podrías cargar antes, y cuando eso ocurre, empiezas a entender que la fe no elimina las cicatrices, las ilumina. La herida sigue ahí,
pero ya no te define porque entiendes que Allah la usa como recordatorio constante de que Él te sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. ¿Y si lo que perdiste no fue un castigo, sino una protección? ¿Y si Allah apartó de ti algo que habrías amado más que a Él? Esa es una de las pruebas más duras de la fe. Aceptar que la misericordia a veces se disfraza de pérdida, que el amor divino a veces se muestra como desapego, que cuando algo se rompe no siempre significa que se acabó. Puede significar que Allah lo está reconstruyendo en un plano que tú aún no ves. Ayub fue probado hasta el límite, pero nunca perdió su tawakkul, su confianza total. Cuando todo el mundo lo abandonó, él seguía diciendo: «Tú eres el más misericordioso». Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre los cielos. Esa es la fe que el Corán te invita a tener cuando sientes que ya no puedes más. Porque no se trata de fingir fortaleza, sino de admitir tu debilidad ante aquel que no se cansa de fortalecer. Escribe en los comentarios: «Alá, dame paciencia como la de Ayub, no como quien pide más dolor, sino como quien pide más calma. Esa calma que permite ver la sabiduría detrás de la pérdida. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Alá nunca te abandona. Cada lágrima que derramas, cada vez que te levantas, aunque el corazón esté roto, cada súplica entrecortada, es contada por aquel que no olvida nada. Ninguna gota se desperdicia. Ningún esfuerzo invisible pasa desapercibido. El Corán no es un libro de teorías, es un espejo, y en el reflejo de Ayub puedes verte, roto, pero sostenido. Cuando Alá le devolvió a Ayub su bienestar, su familia y el doble de lo que había perdido, no fue solo para mostrar poder, fue para mostrar propósito. Alá no te devuelve igual, te devuelve más sabio, más compasivo, más consciente. Esa es la verdadera victoria del creyente, no salir ileso, sino salir transformado. Respira hondo, permite que esta verdad se asiente en ti. No todo está perdido. Tu historia no terminó en la pérdida. Alá no ha cerrado el libro. Está escribiendo el capítulo donde la paciencia se convierte en bendición. Lo que hoy parece ruina será el testimonio de tu fortaleza. Lo que hoy duele, mañana será lo que te haga sonreír con gratitud. Y cuando mires atrás, entenderás que Alá nunca te quitó nada sin darte algo mejor. Escribe en los comentarios: «Confío en que mi pérdida tiene propósito». Deja que sea una declaración pública de rendición espiritual. No de derrota, sino de entrega, porque el alma que confía en Allah, incluso entre cenizas, nunca está perdida. El Corán te recuerda una y otra vez que cada dificultad lleva una facilidad escondida dentro, que Allah nunca deja que un corazón que confía quede sin consuelo. Y que incluso cuando la vida se desmorona, si te mantienes firme en la paciencia y en la fe, te conviertes en testigo de la promesa más hermosa, la de que Alá siempre cumple. El aire ardía, el sol caía implacable sobre las piedras, y el murmullo del pueblo se transformaba en gritos. En el centro de esa multitud, Ibrahim estaba de pie. No había miedo en su rostro, pero su corazón, humano como el tuyo, latía con fuerza. Lo habían acusado, humillado y condenado por una sola razón: su fe. Por creer que no hay más Dios que Alá. Lo ataron con cuerdas ásperas, lo arrastraron hacia una gran hoguera encendida, una hoguera tan inmensa que el calor se sentía a kilómetros de distancia. Mientras todos celebraban su supuesta derrota, el fuego rugía como si quisiera devorar el cielo. Y entonces, justo en el instante en que fue lanzado, cuando todo parecía perdido, Alá habló: «Oh fuego, sé frío y seguridad para Ibrahim». Surah Al-Anbiya 21:69. En un instante, el fuego que debía consumirlo se transformó en frescura y paz. Piensa en eso. La misma llama que debía destruirlo se volvió refugio. La misma multitud que esperaba verlo arder fue testigo de un milagro. Así es como Alá actúa. Donde el mundo ve fin,
Él ve comienzo. Donde otros ven humillación, Él ve purificación. Donde todos piensan que te quemarás, Él ordena al fuego que te abrace con calma. ¿Cuántas veces te has sentido juzgado por tu fe? ¿Cuántas veces te han señalado por elegir la rectitud cuando otros eligen lo fácil? Tal vez no te lanzaron al fuego físico, pero sí a fuegos invisibles, las críticas, el rechazo, el aislamiento. Te dijeron que eras fanático, que estabas perdiendo oportunidades, que tu forma de vivir no encaja con el mundo moderno. Y en esos momentos, el calor de la soledad puede ser tan real como las llamas de Ibrahim. Pero escucha esto con el corazón abierto. El mismo Alá que ordenó al fuego ser frío, también puede ordenar a tu dolor convertirse en paz. Hay personas que piensan que ser creyente significa ser aceptado por todos, pero el Corán te enseña lo contrario. La fe verdadera siempre será probada, y muchas veces esa prueba llega disfrazada de rechazo. Alá no te expone para avergonzarte, te expone para elevarte. El rechazo que sientes no es castigo, es purificación. Es Alá separando lo que no te sirve, mostrando quién está contigo por conveniencia y quién permanece por amor sincero. Ibrahim fue llamado loco, rebelde, enemigo de sus ancestros. Pero mientras el mundo lo señalaba, el cielo lo elegía. Esa es la paradoja divina. Cuando los hombres te abandonan por tu fe, Alá se acerca más. Cuando pierdes la aprobación del mundo, ganas la mirada del Creador. Y si lo piensas, ¿qué importa ser rechazado por quienes no te entienden si el Señor de los cielos te llama amigo? Porque así lo llamó Alá en el Corán, y Alá tomó a Ibrahim como amigo íntimo. Surah An-Nisa 4:125. ¿Te das cuenta? El fuego fue solo el camino para llegar a la intimidad con su Señor. Tal vez tu fuego tiene otro nombre. Tal vez es la incomprensión de tu familia, la burla de tus compañeros, el dolor de ser diferente o la frustración de luchar contra tus propios errores. Tal vez es el miedo de quedarte solo por seguir el camino correcto. Pero si Alá está contigo, ¿qué fuego puede tocarte? Lo que los demás usan para destruirte, Alá lo usa para purificarte. Si esta historia toca tu corazón, deja tu like y comparte este mensaje. Tal vez alguien más que también se siente rechazado por creer, necesita recordar que Alá nunca abandona a los que confían en Él. Tu gesto puede ser el consuelo que una alma cansada está esperando. Ibrahim fue lanzado al fuego por decir una verdad que nadie quería escuchar, pero lo que nadie esperaba es que esa verdad sobreviviría al fuego y se extendería por generaciones. Hoy tú repites su testimonio cada vez que pronuncias La ilaha illallah. El fuego de la humillación se convirtió en llama eterna de fe. Así actúa Allah. Convierte las heridas en testimonio, el rechazo en señal, el dolor en legado. Escribe en los comentarios, Allah convierte mi prueba en paz. Escríbelo con intención, porque cada palabra que escribes con sinceridad puede ser tu súplica silenciosa. Tal vez ese acto de fe simple sea lo que Allah use para enfriar tus llamas internas. Piensa en el simbolismo. El fuego es prueba, pero también purificación. El calor quema las impurezas, deja solo lo esencial. Así también actúan las dificultades, eliminan lo superficial y revelan lo verdadero. A veces, Allah permite que entres en el fuego para que descubras que no todos los fuegos destruyen. Algunos te moldean, algunos te limpian, algunos te hacen brillar. Ser juzgado por tu fe no debería ser motivo de vergüenza, sino de orgullo. Porque cada crítica que recibes por mantenerte firme es una piedra más en el camino hacia el paraíso. Cada burla que soportas por cubrirte, por rezar, por negarte a participar del pecado, es una chispa de luz en tu registro. Allah está viendo, y cada lágrima silenciosa derramada por su causa será recompensada. Deja tu like si crees que Allah convierte el fuego de la prueba en frescura para el creyente.
y comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando humillación o incomprensión. Tu acción puede ser la señal que alguien necesita para no rendirse. Recuerda, el fuego no mató a Ibrahim porque el decreto de Allah no lo permitió. Lo que está destinado a ti te alcanzará incluso si todo el mundo lo evita. Y lo que no está destinado a ti no podrá tocarte, aunque el mundo entero te lo lance encima. Esa es la esencia del tawakkul, la confianza absoluta. Cuando Ibrahim cayó en el fuego y descubrió que el fuego no lo quemaba, entendió algo que todo creyente debe aprender. La paz no depende de lo que te rodea, sino de quién te protege. Mientras el fuego ardía alrededor, dentro de él reinaba la calma. ¿Te imaginas esa sensación? Ver las llamas moverse sin poder tocarte, porque Alá ha dicho, sé frío. Esa es la metáfora de toda prueba. El mundo arde, pero si Alá está contigo, no te consume. Escribe en los comentarios, aunque el mundo me rechace, Alá me protege. Es una declaración poderosa y escribirla puede ser un acto de resistencia espiritual, porque cuando confiesas eso, estás diciendo, mi valor no depende de la aceptación del mundo, sino de la mirada de mi Creador. Y si en algún momento sientes que no puedes más, recuerda a Ibrahim caminando entre las brasas que no quemaban. Recuerda que cada fuego que enfrentas tiene un límite impuesto por Allah, que cada humillación que soportas tiene propósito, que cada lágrima derramada por mantenerte fiel será contada como una joya el día del juicio. El Corán te recuerda que no todo está perdido cuando el mundo te rechaza, porque a menudo ese rechazo es señal de que Allah te ha elegido para algo más alto. Ser diferente no es debilidad, es distinción. No todos soportan el calor del fuego, solo aquellos que están destinados a brillar con su luz. Deja tu like y comparte este mensaje si crees que Allah convierte el dolor en protección. Y si alguna vez dudaste de tu valor por ser diferente, esta es tu señal. Sigue siendo luz, incluso si el mundo quiere apagarla. Allah es quien decide qué fuego te toca y cuál no. Cierra los ojos un instante y piensa, ¿qué fuego estás enfrentando hoy? El juicio de otros, la crítica, el miedo. Imagina que Allah te susurra lo mismo que le dijo a Ibrahim, sé frío y seguridad para él. Esa es la promesa que sigue viva. Ningún fuego, visible o invisible, puede destruir a quien está bajo la protección del misericordioso. La oscuridad era tan profunda que Yunus no podía distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la noche. No había horizonte, ni eco, ni salida. Solo el sonido constante del agua golpeando su prisión viviente. El vientre de la ballena lo envolvía en una oscuridad triple, la del mar, la de la criatura y la de su propia desesperación. Todo lo que conocía había desaparecido. Su misión, su pueblo, su orgullo. La vida entera parecía haberse cerrado sobre él, y en ese silencio húmedo y sofocante, la mente comenzó a gritar. ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Pero la voz que respondió no fue la suya, fue la del alma quebrada que finalmente comprendía, y de sus labios surgió la súplica más poderosa que un corazón arrepentido ha pronunciado. No hay más Dios que tú, glorificado seas. En verdad fui de los injustos. Surah Al-Anbiya 21:87. Ese momento, esa frase, cambió todo. Porque no fue una súplica para salir, fue una confesión para volver. No fue una exigencia, fue rendición. No pidió liberación, pidió perdón. Y ahí está el secreto que muchos no entienden. No hay libertad más grande que la que llega después del arrepentimiento. Yunus no cayó en la oscuridad por casualidad, cayó por impaciencia. Se fue de su pueblo antes de que Alá se lo ordenara, y por ese error sintió la soledad más absoluta. Pero en esa soledad aprendió lo que los profetas más grandes enseñan con su vida. Cuando crees que ya no hay salida, Alá crea una donde no existe, no desde afuera, sino desde dentro. ¿Cuántas veces te sentiste como Yunus,
atrapado en un lugar sin salida. A veces no es un vientre de ballena, pero sí una ansiedad que te ahoga, una depresión que no te deja ver el sol, una culpa que te encierra en tu propia mente. Sientes que el mundo se ha cerrado sobre ti, que no hay escape, que tu historia terminó. Pero el Corán te recuerda, no todo está perdido, porque incluso en el fondo del océano, donde nadie podía escucharlo, Alá lo escuchó. Piensa en eso. Ningún lugar es demasiado oscuro para que la luz de Alá llegue. Ningún error es demasiado grande para que su misericordia lo cubra. Yunus pensó que su historia había terminado, pero en realidad recién comenzaba. La ballena no era su tumba, era su refugio, el lugar de su purificación. Alá no lo castigó con oscuridad, lo aisló para que despertara. Tal vez eso es lo que te está pasando. Tal vez lo que llamas castigo es protección. Lo que ves como encierro es retiro espiritual. Allá te ha apartado del ruido del mundo, no para destruirte, sino para reconstruirte. Y mientras tú clamas que no hay salida, Él está preparando el momento en que dirá, sal, y las aguas te devolverán a la luz. La súplica de Yunus no fue solo una oración, fue una llave que abrió la puerta de la misericordia incluso desde las profundidades del océano. Porque el arrepentimiento sincero no necesita testigos, ni rituales, ni condiciones perfectas, solo necesita verdad. Cuando él reconoció su error, el universo entero cambió de dirección. El mar lo sostuvo, la ballena lo protegió y el decreto divino lo devolvió a la vida. ¿Cuántas veces nos encerramos en culpas creyendo que Alá ya no nos quiere escuchar? ¿Cuántas veces pensamos que fallar una vez nos convierte en indignos? Pero mira a Yunus, un profeta, a alguien amado por Alá que cometió un error y aún así fue perdonado. Eso significa que tú también puedes ser perdonado. Que no importa cuán profundo sea tu abismo, si pronuncias las palabras que Él pronunció con sinceridad, el cielo te escuchará. Escribe en los comentarios, no hay más Dios que tú, glorificado seas, en verdad fui de los injustos. Escríbelo como una declaración de fe, como una súplica, como un acto de rendición, no porque te sientas perfecto, sino porque sabes que Alá no necesita perfección, necesita sinceridad. La historia de Yunus también te enseña algo que pocos quieren aceptar. A veces Alá te deja tocar fondo para que dejes de confiar en ti y comiences a confiar en Él. Cuando estás en la superficie, te crees el capitán, pero cuando estás en el fondo, recuerdas quién realmente controla el mar. La profundidad no era castigo, era educación. El miedo, la ansiedad, el desespero son como océanos interiores. Cuanto más luchas contra ellos, más te hundes. Pero cuando dejas de pelear y te entregas al decreto de Alá, algo cambia. No porque el mar se calme, sino porque tú aprendes a flotar en él. Ese es el tawakkul, confiar no cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro. A veces pedimos a Alá que nos saque del vientre de la ballena, cuando lo que Él quiere es enseñarnos a respirar dentro de ella. Que no todo escape es salvación, y no toda permanencia es condena. El verdadero milagro no fue que Yunus saliera del mar, fue que aprendiera a glorificar a Alá dentro del mar. Cuando por fin fue devuelto a la orilla, no volvió igual. Volvió con un corazón renovado, con una humildad profunda, con una fe purificada por la oscuridad. Alá dice, y lo salvamos del pesar, y así salvamos a los creyentes. Sura Al-Anbiya 21:88. Eso significa que la misma misericordia que lo alcanzó también puede alcanzarte a ti. Escribe en los comentarios, Alá me salvará del pesar como salvó a Yunus. Hazlo como acto de esperanza. No porque estés fuera del problema, sino porque confías en que Alá ya está actuando incluso dentro del problema. Y si alguna vez te preguntas, ¿por qué Alá te deja sentir tanta ansiedad, tanto miedo, tanto peso?
Recuerda que incluso el profeta que habló con su pueblo fue probado con silencio y oscuridad, no porque Alá lo rechazara, sino porque lo amaba demasiado para dejarlo igual. La oscuridad no destruye la luz, la revela. Si no fuera por la noche, nunca verías las estrellas. Si no fuera por la ballena, Yunus no habría descubierto la profundidad de su propia alma. Si no fuera por tu dolor, nunca habrías aprendido a orar con el corazón. No confundas el proceso con el abandono. Alá no te ha dejado. Él está contigo, incluso cuando no sientes su presencia. Él escucha las oraciones que ni tú puedes poner en palabras. Él ve las lágrimas que ocultas detrás de una sonrisa. Y si te permitió entrar en la oscuridad, es porque te va a sacar de ella de una forma que solo Él puede. Escribe en los comentarios: confío en que Alá me sacará de mi oscuridad. Haz de esa frase tu declaración diaria, porque mientras más lo repitas, más crece la luz dentro de ti. Y si sientes que ya no puedes más, si piensas que tu historia se acabó, recuerda esto: Yunus pensó lo mismo, pero Alá tenía preparado un final distinto. Así es como trabaja el Creador. Cuando todo parece perdido, Él escribe el giro que nadie esperaba. No todo lo que parece el fin realmente lo es. A veces es el punto exacto donde empieza lo nuevo. No temas el silencio, no temas la oscuridad, no temas sentirte solo. Es en esos espacios donde Alá habla más fuerte. Solo tienes que bajar el volumen del miedo y escuchar. Porque aunque no lo creas, mientras tú gritas no hay salida, el decreto de Alá ya está en marcha, y la ballena que creías tu cárcel será la que te devuelva a la vida. Cuando el mar se abrió y la luz tocó su rostro por primera vez, después de días, Yunus entendió: nunca estuvo solo. Ninguno de nosotros lo está. Musa se detuvo. El aire pesaba y su respiración se volvió temblorosa. La multitud detrás de él esperaba una palabra, una señal, algo que rompiera el silencio de su duda. Frente a él, la misión más grande de su vida: hablar no con cualquiera, sino con el faraón, el hombre más poderoso, el más arrogante, el que decía: yo soy tu Señor Supremo. Y Musa, aquel que había tartamudeado toda su vida, debía ser la voz de Alá ante él. La contradicción lo desgarraba por dentro. ¿Cómo alguien como él podría ser el elegido? El miedo lo hizo bajar la mirada, y en su corazón murmuró: mi Señor, abre mi pecho y facilita mi tarea. Desata el nudo de mi lengua para que comprendan mis palabras. Sura Taha 20, 25, 28. En esas palabras había algo más que súplica. Había vulnerabilidad, reconocimiento de limitaciones y una profunda entrega. A veces creemos que Alá solo elige a los más fuertes, a los más elocuentes, a los que nunca dudan. Pero Musa era todo lo contrario. Tenía miedo, se sentía insuficiente, inseguro. Y aún así, Alá lo eligió. Porque Alá no busca perfección, busca corazones sinceros. La historia de Musa y Harún es la historia de todos los que se sienten pequeños frente a grandes desafíos. Es la historia de quienes, comparándose con otros, sienten que siempre quedan atrás. ¿Cuántas veces te has sentido así? Miras a los demás y parece que todos avanzan. Tienen confianza, éxito, claridad, mientras tú sientes que tus pasos son lentos, que tus palabras tropiezan, que tus intentos no bastan. Compararte se vuelve una herida diaria, una sombra que no te deja descansar. Pero ¿y si te dijera que Alá ama más tu esfuerzo torpe que el éxito de otros? ¿Y si lo que tú llamas debilidad es, en realidad, el escenario donde Alá mostrará su poder? Musa no fue elegido a pesar de su tartamudez, fue elegido por ella, porque su limitación lo mantenía humilde, lo obligaba a apoyarse en Alá y no en sí mismo. La fragilidad que temes mostrar es la prueba de que eres humano, y es precisamente en tu humanidad donde Alá derrama su misericordia. En este mundo, todo parece girar en torno a la competencia, al brillo, a quién llega más lejos, quién tiene más seguidores, quién hace más ruido.
Pero el Corán te recuerda algo que el mundo olvida. Alá no mide tu valor por lo que logras, sino por lo que perseveras. Él no busca a los más preparados, sino a los más sinceros. Musa temía hablar, y Alá no solo le dio palabras, sino un compañero, su hermano Harún. Y concédeme un ayudante de mi familia, Aarón, mi hermano. Fortalécelo conmigo y hazlo partícipe de mi misión. Sura Taha 20, 29, 32. Ese versículo revela un secreto profundo. Cuando Alá te da una misión, también te da ayuda. Tal vez no como la imaginas, pero siempre llega. A veces la ayuda es una persona, otras veces es una fortaleza interna que nunca habías sentido. Y todo comienza con una súplica: abre mi pecho. Porque cuando el pecho se abre, el alma respira, la fe entra y el miedo sale. ¿Y tú? ¿Has pedido alguna vez a Alá que abra tu pecho? No para quitar los problemas, sino para darte la capacidad de enfrentarlos con serenidad. Porque a veces la dificultad no se va, pero el corazón cambia. Lo que antes pesaba se vuelve liviano. Lo que antes dolía se vuelve enseñanza. Musa no perdió su tartamudez, pero sí perdió su miedo, y eso cambió todo. Escribe en los comentarios: mi Señor, abre mi pecho y facilita mi tarea. Hazlo como Musa lo hizo, no con la boca, sino con el alma. Hazlo como quien entrega sus miedos a la misericordia de su Creador. Y si hoy sientes que no estás avanzando, que la vida te rebasó, que los demás te llevan ventaja, recuerda, el tiempo de Alá no es el tuyo. La demora no es rechazo, es preparación. Alá no se ha olvidado de ti. Mientras te comparas, Él te moldea. Mientras te desesperas, Él te entrena. Tal vez no estás quedando atrás. Tal vez estás siendo refinado. El mundo te dice: sé suficiente, pero Alá te dice: sé sincero. Él no necesita que seas el más rápido, sino el más fiel. No te pide una voz perfecta, sino una súplica honesta. No espera que no temas, sino que creas incluso con miedo. Imagina a Musa, temblando frente al faraón, pero hablando con la fuerza de quien no confía en su lengua, sino en Alá. Ese es el poder del tawakkul, saber que tus debilidades no te detienen, porque tu fuerza no viene de ti. Cuando el corazón está cerrado por la comparación, por la inseguridad, por el no soy suficiente, la vida se vuelve pesada. Pero cuando pides a Alá que lo abra, algo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias dentro de él. El pecho abierto no es ausencia de problemas. Es la capacidad de respirar dentro de ellos. Escribe en los comentarios: Alá usa mi debilidad como parte de mi propósito. Escríbelo con convicción, aunque tu mente dude, porque lo que declaras con fe se convierte en decreto. La historia de Musa y Harún también enseña otra verdad poderosa. Incluso los profetas necesitaron apoyo. No estás destinado a hacerlo todo solo. Musa pidió compañía y Alá respondió: tal vez tú también necesitas pedir lo mismo. Mi Señor, envíame ayuda. Puede que la ayuda venga en forma de amigo, de oportunidad o incluso de palabra, pero vendrá, porque Alá no deja incompleto lo que Él mismo comenzó. Y si te preguntas por qué otros parecen avanzar mientras tú te estancas, piensa en una semilla bajo tierra. Durante meses no se ve nada, parece inerte, pero mientras nadie la ve, se prepara, rompe su cáscara, fortalece sus raíces, busca la dirección de la luz. Tú eres esa semilla. Mientras el mundo te compara, Alá te está cultivando. No te castigues por avanzar diferente. El camino de cada alma tiene su ritmo. Lo importante no es quién llega primero, sino quién llega sincero. Musa no fue elocuente, pero fue obediente. Y eso bastó para cambiar la historia. A veces, compararte no es falta de humildad, es falta de confianza en el plan de Alá. Porque cuando entiendes que cada historia es escrita con tinta divina, dejas de mirar las líneas de los demás y te concentras en tu propia página. Cuando Musa dijo: abre mi pecho,
no estaba pidiendo poder, sino calma, porque cuando el pecho se abre, la ansiedad se apaga y la claridad entra. Esa es la verdadera fortaleza, la serenidad del alma que confía en que Alá está al mando. Y quizás, la próxima vez que sientas que no encajas, que tu voz no es suficiente, recuerda a Musa. Recuerda que incluso un profeta tartamudo fue la voz que liberó a un pueblo. No fue su talento, fue su fe. No fue su elocuencia, fue su obediencia. No importa cuán pequeña te sientas frente al mundo, si Alá decide usarte, nada puede detenerte. Y si Él aún no te ha puesto frente al faraón de tu destino, es porque está terminando de abrir tu pecho. Escribe en los comentarios: Alá está abriendo mi pecho y fortaleciendo mi propósito. Que sea tu oración y tu afirmación, porque mientras lo dices, Él te escucha, y mientras lo crees, Él actúa. Y recuerda, la comparación te roba la paz, pero la confianza en Alá te la devuelve. No mires a los lados, mira hacia arriba, porque mientras tú te comparas con los demás, Alá te está preparando para algo que ellos no entenderían. Adán estaba en la tierra, con las manos hundidas en el polvo, sintiendo por primera vez el peso de lo que significa fallar. El paraíso había quedado atrás, los jardines, la luz eterna, la cercanía con su Señor, todo se había desvanecido. Ahora solo había silencio y distancia. No era solo el exilio físico, era el vacío espiritual de quien ha desobedecido por primera vez y se da cuenta de lo que ha perdido. En ese momento no hubo excusas, no hubo negación, solo una verdad profunda que brotó de su corazón. Nuestro Señor, hemos cometido una injusticia contra nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, seremos de los perdidos. Sura Al-Araf 7:23. Esa fue la primera súplica de arrepentimiento en la historia humana. Y con esas palabras, Adán enseñó a toda la humanidad el camino de regreso. Muchos piensan que la historia de Adán trata sobre la caída, pero en realidad trata sobre el retorno. La caída fue el escenario donde se reveló la compasión divina. Alá no lo expulsó del paraíso por odio, sino para enseñarle algo que ni siquiera en el paraíso había aprendido: cómo volver. A veces, solo en la pérdida aprendemos el verdadero valor de la misericordia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que fallaste tanto que Alá no querría volver a mirarte? ¿Cuántas veces te has ahogado en la culpa, repitiendo errores y castigándote una y otra vez por ellos? La culpa puede ser una cárcel invisible, te paraliza, te hace creer que el perdón es para otros, no para ti. Pero el Corán rompe esa mentira. Di: oh siervos míos que os habéis excedido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. En verdad, Alá perdona todos los pecados. Sura Az-Zumar 39:53. El arrepentimiento no es debilidad, es fuerza espiritual, porque reconocer el error requiere más coraje que ocultarlo. Adán no se justificó, no culpó a nadie, no buscó razones. Dijo: hemos cometido una injusticia contra nosotros mismos, no contra Alá, sino contra sí mismo, porque el pecado no daña a Alá, te daña a ti, te aleja de tu esencia, te rompe por dentro. Pero la misericordia de Alá reconstruye lo que la culpa destruye. El arrepentimiento sincero es el puente entre el error y el propósito. No hay distancia que Alá no pueda borrar cuando el corazón se rinde con verdad. Cada lágrima de arrepentimiento tiene valor eterno. Y no importa si has caído una vez o 1000 veces, porque Alá no se cansa de perdonar mientras tú no te canses de volver. Deja tu like y comparte este mensaje si crees que Alá siempre deja una puerta abierta para quien regresa con sinceridad. Este puede ser el recordatorio que alguien necesita para dejar de huir y volver a su Señor. La historia de Adán también te enseña algo crucial. El Shaitán y Adán cometieron errores, pero la diferencia fue su reacción. Shaitán dijo:
soy mejor que él, mientras Adán dijo, he sido injusto conmigo mismo. Uno se justificó, el otro se humilló. Y ahí está la clave. Alá no exige perfección, exige sinceridad. No espera que nunca caigas, espera que siempre te levantes. Escribe en los comentarios, Alá me perdona y me devuelve la paz. Escríbelo como testimonio de fe, no porque te sientas digno, sino porque confías en la promesa de su perdón. A veces pensamos que Alá ya no escucha nuestras súplicas porque seguimos tropezando con los mismos errores. Pero ¿quién te dijo que Alá se cansa de ti? Esa es una trampa del Shaitán. El mismo que te hace caer es el que luego te susurra, no sirve volver, ya fallaste demasiado. Pero si Adán, el primer hombre, fue perdonado después de un error que cambió el curso de la humanidad, ¿qué te hace pensar que tú no puedes serlo? El arrepentimiento no borra el pasado, lo transforma. Cada vez que vuelves a Alá, el error se convierte en lección, el pecado se convierte en sabiduría y el remordimiento se convierte en acercamiento. Así es la alquimia divina. Convierte lo que te avergüenza en motivo de luz. Escribe en los comentarios, no soy mi error, soy quien Alá perdonó. Esa frase puede ser tu nueva identidad, porque cuando Alá te perdona es como si el error nunca hubiera existido. En verdad, Alá ama a los que se arrepienten y purifica a los que se purifican. Surah Al-Baqarah 2:222. No dice que los tolera, dice que los ama. Adán fue el primer pecador, pero también el primero en enseñar cómo volver. El primer ser humano cayó, pero también fue el primero en ser levantado por Alá. Eso demuestra que la caída no define tu historia, el arrepentimiento sí. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y comparte este mensaje, porque alguien puede estar sintiendo el mismo peso de culpa que tú y necesita recordar que Alá nunca cierra las puertas del perdón. Tu acción puede ser la chispa que despierte una nueva súplica en otro corazón. A veces el mayor enemigo del creyente no es el pecado, sino la desesperanza. Creer que Alá no te quiere, que tus errores son demasiado grandes, que ya no hay vuelta atrás. Pero la desesperanza es una forma sutil de arrogancia, es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Alá. Y eso nunca puede ser cierto. Escribe en los comentarios, Alá es más grande que mis errores. Escríbelo y deja que esas palabras limpien tu alma. Porque si Alá perdonó a Adán, perdonó a David, perdonó a Moisés, perdonó a los que se volvieron a él, ¿por qué no habría de perdonarte a ti? Adán no volvió al paraíso de inmediato, pero volvió al favor de Alá, y eso bastó. Porque la verdadera recompensa del arrepentimiento no es un lugar, es la conexión. No es el paraíso físico, es el paraíso del alma cuando sientes que Alá te escucha de nuevo. Quizás tú también estás viviendo tu propio exilio. Quizás perdiste la paz, la pureza, la cercanía. Pero si tus labios pueden pronunciar las mismas palabras que Adán, hemos sido injustos con nosotros mismos, entonces el camino de regreso ya comenzó. No hay noche demasiado larga para quien busca la luz de Alá. El Corán te recuerda que cada error puede ser una puerta de retorno, que cada caída puede ser un paso más cerca del perdón, que cada lágrima es un testigo de tu sinceridad. Alá no mira tu pasado, mira tu intención en este instante. Deja tu like y comparte esta historia si sientes que Alá te está llamando a volver a Él. Y si lo sientes, no lo ignores. No es casualidad que estés escuchando estas palabras, es su forma de decirte, aún te espero, aún te amo, aún puedes volver. Y cuando lo hagas, cuando te rindas por completo, descubrirás lo mismo que Adán, que el amor de Alá no se pierde con un error, se renueva con cada súplica sincera. El sonido del martillo golpeando la madera resonaba en medio del desierto. Día tras día, bajo el sol abrasador, Nu levantaba cada tabla, cada clavo, cada cuerda,
con una fe que muchos consideraban locura. El pueblo pasaba y se reía. Algunos lo insultaban, otros lo llamaban demente. Construyendo un barco en tierra seca, decían, pero él seguía, no porque entendiera, sino porque confiaba. Alá le había dicho: construye el arca bajo nuestra mirada y conforme a nuestra revelación. Sura Hud 11:37. Y cuando Alá ordena, el creyente obedece, incluso cuando no comprende. Imagina esa escena: años, décadas, tal vez un siglo de esfuerzo sin ver resultados. Ninguna lluvia, ninguna señal, solo la voz del pueblo burlándose, la soledad rodeándolo y una orden divina que parecía no tener sentido. Esa fue la historia de Nuh, un profeta que no vio multitudes creyendo, sino puertas cerradas y corazones endurecidos. Y aún así, siguió, porque entendía que el éxito no se mide por los resultados visibles, sino por la fidelidad a Allah. ¿Y tú? ¿Cuántas veces sentiste que tu historia ya terminó? Que hiciste todo lo posible, oraste, esperaste y nada cambió. Que los años pasaron y el propósito que soñabas parece haberse desvanecido. Que el silencio de Alá pesa más que las burlas del mundo. En esos momentos, cuando el alma se llena de resignación, el Corán te recuerda que no todo está perdido. Que el decreto de Alá nunca llega tarde, que incluso cuando el mundo dice «se acabó», Alá dice «apenas comienza». Nuh sabía lo que era vivir en el aparente fracaso. Su gente no lo escuchaba, su mensaje era rechazado y las puertas del reconocimiento estaban cerradas, pero su corazón seguía ardiendo con certeza. Él no construía un barco para huir, lo construía para obedecer. Cada golpe de martillo era una súplica silenciosa: confío en ti, aunque no vea. Y así, mientras el pueblo lo ridiculizaba, Alá lo preparaba. Muchos hoy viven esa misma prueba. Trabajas, te esfuerzas, haces o duermes con la esperanza de ver frutos, pero la vida parece inmóvil. Te comparas con otros, ves sus logros y sientes que quedaste atrás. Pero lo que no ves es que Alá puede estar construyendo en ti un arca espiritual, un refugio para las tormentas que aún no llegaron, porque quien se mantiene fiel en la sequía será protegido cuando llegue la lluvia, y cuando por fin llegó la orden divina, cuando el cielo se oscureció y el agua comenzó a caer desde el cielo y a brotar de la tierra, todos los que se reían de Nuh comprendieron tarde la verdad. Pero él, el hombre que nadie entendía, vio con sus propios ojos cómo Alá transforma la paciencia en salvación. Lo que parecía un proyecto sin sentido era el instrumento del milagro. Así también ocurre contigo. Tal vez el trabajo que haces en silencio, las lágrimas que derramas sin testigos, las oraciones que repites sin respuesta aparente, son parte del arca que Alá te está mandando construir. Cada acto de fe que haces cuando nadie cree en ti, cada paso que das, confiando en su promesa, es una tabla más en esa construcción invisible que un día te salvará. Escribe en los comentarios: seguiré construyendo, aunque no entienda el plan. Escríbelo como un acto de entrega, como una declaración de confianza total, porque la verdadera fe no es creer cuando ves, es persistir cuando no entiendes. Nuh no construyó el arca en un día. La obediencia tomó tiempo, sudor y fe. Así es también tu proceso. Puede que no veas resultados inmediatos, pero el ojo de Alá está sobre ti, bajo nuestra mirada, dice el versículo. ¿Te das cuenta? Alá no solo da órdenes, Él acompaña mientras cumples. Ningún esfuerzo sincero pasa desapercibido, ninguna lágrima cae sin ser vista, y cuando llegue tu lluvia, cuando el decreto de Alá se manifieste, entenderás por qué tanto silencio, por qué tanta espera, porque cada demora tenía propósito, cada obstáculo era una protección. Lo que hoy parece estancamiento, mañana será tu salvación. Escribe en los comentarios: confío en que Alá está construyendo mi arca.
Escríbelo como quien decide dejar atrás el miedo al futuro y el peso del pasado. Porque el mismo Señor que cuidó a Nuh en el diluvio, cuida de ti en tus tormentas. La resignación es una trampa sutil. Te convence de que ya no vale la pena intentar, de que tu historia terminó, de que Allah se olvidó de ti. Pero el creyente verdadero sabe que mientras respira, Allah sigue escribiendo. El final no llega cuando tú te rindes, sino cuando Allah decreta. Y si aún estás vivo, es porque tu propósito no terminó. A veces, Allah silencia los resultados para que aprendas a disfrutar del proceso. Nuh trabajó sin ver lluvia y tú oras sin ver respuesta. Pero el mismo principio aplica. El silencio no es ausencia, es entrenamiento. Allah te enseña a amar el acto de obedecer más que el resultado, a confiar en su promesa más que en la evidencia. Escribe en los comentarios: mi historia no ha terminado. Allah sigue escribiendo, porque cada vez que lo afirmas, tu alma se alinea con la verdad del Corán. No estás aquí por casualidad. Todo lo que viviste fue preparación. Todo lo que perdiste fue purificación. Todo lo que esperas es parte del proceso. Piensa en esto. El arca de Nuh no se construyó para evitar el dolor, sino para sobrevivirlo. Así también, tu fe no eliminará las tormentas, pero te mantendrá a flote cuando lleguen. Y cuando lo que construiste en secreto te salve en público, entenderás que la paciencia siempre vale la pena. Nuh no vio aplausos, ni reconocimientos, ni seguidores, pero vio la salvación, y ese es el mayor éxito. No fue un triunfo visible, fue una victoria eterna, porque mientras los demás se ahogaron en incredulidad, Él navegó sobre las aguas de la misericordia. Tu historia tampoco terminó. A veces, Allah apaga todos los caminos visibles para que aprendas a seguir la voz invisible de su guía. Y cuando creas que el fin llegó, Él mostrará una salida que nadie vio venir. Esa es su promesa. Y Allah nunca falta a su promesa. Escribe en los comentarios: Allah no ha terminado conmigo. Dilo con el corazón, porque mientras creas eso, estarás construyendo tu propio arca. Cada tabla, cada lágrima, cada súplica es parte de una historia más grande. La historia que Allah está escribiendo contigo como protagonista. No te rindas, sigue creyendo, sigue construyendo, porque el día en que la lluvia caiga, descubrirás que todo lo que parecía inútil era exactamente lo que te preparaba para lo que viene. Y cuando llegue ese momento, no dirás: valió la pena. Dirás: Allah sabía lo que yo no sabía. Cierra los ojos un instante. Respira profundo. Siente tu corazón latir. ¿Lo oyes? Ese es el eco de todo lo que has vivido, de cada lágrima, de cada súplica que hiciste creyendo que nadie te escuchaba. Pero Allah sí te escuchó. En cada historia que compartimos, de Yusuf, de Musa, de Mariam, de Ayub, de Ibrahim, de Yunus, de Nuh, hay un mensaje que atraviesa el alma. Allah nunca te abandona, incluso cuando todo parece perdido. Él no ignora tu dolor, lo transforma. No destruye tu historia, la reescribe con propósito. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Llegaste porque Allah te está preparando para algo más grande, porque su plan no termina en tu tristeza, comienza en tu entrega. A lo largo de esta jornada, el Corán nos recordó una verdad que libera. Detrás de cada prueba hay una preparación divina. Detrás de cada lágrima, una purificación. Detrás de cada caída, un llamado. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. 94.6. No es una frase bonita, es una promesa. La dificultad y la facilidad viajan juntas. Una no llega sin la otra. Y tal vez lo que estás viviendo no es un final, sino el capítulo más importante de tu crecimiento espiritual. Has sentido ansiedad, culpa, miedo, desesperanza. Pero todo eso, cuando se entrega a Allah, se convierte en fuerza. El saber no es soportar con resignación, es mantener la fe cuando todo dentro de ti grita: ríndete.
El tawakkul no es cruzar los brazos, es caminar confiando en que Alá abrirá el camino, aunque aún no lo veas. Y ahora quiero que te prepares. Vamos a hacer algo más profundo. Este es tu momento con Alá, no conmigo, con Él. Coloca tu mano sobre el corazón, cierra los ojos. Si puedes, eleva tus manos, no importa dónde estés. Apaga el ruido del mundo por un instante y permite que el alma hable. Di conmigo, desde lo más profundo de tu corazón: oh Alá, tú que conoces mis heridas mejor que nadie, líbrame de la ansiedad que me ahoga y del miedo que me roba la paz. Fortalece mi sabr, enséñame a esperar con fe, no con desesperación. Concede a mi corazón la serenidad de quien confía plenamente en ti. Si mi alma está cansada, reanímala con tu misericordia. Si mi fe está débil, renuévala con tu luz. Si he caído, levántame con tu perdón. Oh Alá, no permitas que mi dolor me aleje de ti, que mis dudas me cieguen, ni que mi orgullo me impida volver. Transforma mi tristeza en sabiduría, mi miedo en entrega y mi incertidumbre en confianza total en tu plan. Amén. Si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu corazón y respondiendo tus súplicas. No todos llegan al final de una reflexión como esta, solo los que Alá elige para tocar profundamente. Eso significa que Él te está hablando. No ignores esa voz. Escribe en los comentarios: confío en Alá. Que sea tu acto público de fe, tu declaración ante el mundo y ante tu Señor. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para que quede registrado en los cielos que a pesar de todo, sigues creyendo. Y si conoces a alguien que está sufriendo, comparte este mensaje. No sabes cuántas vidas puedes cambiar con un solo gesto. Cada vez que compartes una palabra del Corán, estás participando en una sadaqah jariyah, una caridad continua, porque la guía que inspiras en otros te acompañará incluso cuando ya no estés aquí. Suscríbete a este canal si quieres seguir creciendo espiritualmente, si anhelas comprender más del Corán, fortalecer tu fe y sanar tu alma. Aquí encontrarás recordatorios que te ayudarán a mantener la esperanza, incluso en los días más oscuros. Cada nuevo video es una oportunidad para acercarte un poco más a Allah, para encontrar paz en medio del caos. Y escucha bien esto. Si esta reflexión tocó tu corazón, lo que descubrirás en el próximo video puede cambiar aún más tu vida. No te vayas. Lo que viene a continuación puede ser exactamente la respuesta que pediste en tus oraciones. Tal vez esa guía que tanto esperas está justo a un clic de distancia. Escribe en los comentarios: Alá tiene un propósito para mí. Deja que esas palabras se graben en tu alma, porque sí, Él lo tiene. Y mientras confíes, mientras sigas regresando a Él, descubrirás que cada paso, incluso los que dolieron, te estaban llevando justo donde debías estar. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. 94.6. Y esa facilidad puede comenzar hoy, si abres tu corazón.